Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las 7 siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y luego vinieron las 7 siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú, y lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino y Seir. Y Jacob fue a Secut y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Gracias. Oremos. Padre, queremos alabarte en esta mañana, queremos honrarte, te pedimos que tú obres en cada corazón, en cada mente. Ayúdanos a entender tu palabra, a interpretarla correctamente y que tú estés obrando, porque pues si tú no obras, y por eso te invitamos a obrar en esta mañana, enviar tu Espíritu Santo y que hagas una buena cosa, una buena obra en cada corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos aquí Génesis 33. Este es un texto, un capítulo muy interesante porque tiene como 2 verdades que son muy fuertes y muy claras en el Nuevo Testamento y vamos a verlo. Pero lo que vamos a hacer esta mañana es dar un paseo por el capítulo, como hace 2 semanas, que yo he estado intentando resumir el punto principal en Génesis. Pero lo que vamos a hacer hace 2 semanas, la última vez y esta vez, es ir explicando un poco el texto. Y tengo ahí como 11 puntos.
observaciones, hablar de describir el acontecimiento y después de andar por el pasaje explicándolo un poco, pues vamos a tener una observación sobre un punto muy importante. Después este tema, que vamos a ver qué es, y finalmente una aplicación, ¿vale? Entonces, 11 cosas que podemos ver en este texto. Número 1 que vemos allí es que Jacob dice, alzando los ojos y miró. ¿Y qué hizo? Otra vez coge las personas que hay, pone delante las siervas con sus hijos, después Lea y después Raquel. Entonces, vemos en capítulo 32 que él hizo porque por temor, tenía miedo, y un poco como que no como da muy buena impresión de Jacob, como un poco de importancia parece el orden. Pero es muy curioso que los comentaristas pillan otra cosa en ese momento. Dice, no. La actitud de Jacob puede ser muy diferente. ¿Os acordáis de su oración en capítulo 32? Y decimos que era una oración buena, sincera, muy acertada. Y algunos de los comentaristas dicen, no. Ese es otro motivo. Porque esta expresión, alzando los ojos miró, dice, mira, estaba allí Isaac, alzando los ojos miró y vio a Raquel a una distancia. Y hay otros textos cuando lo que vemos con esta expresión, pero no tanto con esta expresión, sino en el contexto que los comentaristas creen que ahora tiene sí confianza, tiene tranquilidad. Muchos creen que él sí cree que Dios ha contestado su oración. Entonces todavía tenemos esta posibilidad que lo hace por miedo, pero a mí me gustó esta observación de esos comentarios. Lo hace porque ese es el orden en el que él quiere que Esaú conozca a su familia. Bueno, esa es la primera observación. Y la segunda es que Jacob pasa delante de todos. Entonces, por lo menos no podemos decir que él es un cobarde escondiéndose detrás de todo el resto. No, él pasa adelante. ¿Y qué hace? Se acerca, se inclina una vez. Se acerca, se inclina una segunda vez. Se acerca y se inclina una tercera vez. ¿Hasta cuántas veces? 7. Muy bien, estáis despiertos, más despiertos que yo, sin cafeína. Porque tenéis cafeína, que sé. Bueno, algunos sí, algunos no. Pero lo que es muy interesante, él hace esto, quizás sea la primera vez en su vida, por lo menos en el texto bíblico, en la que él respeta a su hermano mayor. ¿Lo habéis notado? Porque siempre engañándole, sacando algo. Y esta vez va con lo que parece humildad y respeto, tratando al hijo mayor como podría tratarle, como hubiera podido tratarle toda la vida. Ahora vamos a ver algo fuerte, emotivo, una de esas cosas que se ve en el Nuevo Testamento. Incluso los comentaristas dicen que Jesús usó exactamente este texto. ¿Cuándo? Bueno, voy a leerlo aquí que dice en versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Dónde se encuentra esto en el Nuevo Testamento? El hijo pródigo, en la parábola del hijo
pródigo. Y lo tengo aquí escrito. Y levanta, ese hablando del padre, del hijo pródigo. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 20. Prácticamente las mismas palabras que Jesús hubiera sabido lo que estaba escrito en Génesis 33. Entonces está allí usando eso para tener una gran parábola de reconciliación, de amor, de perdón. Entonces tenemos aquí en Génesis 33. Muy curioso, porque parece que no es solamente Esaú, sino Jacob, o no solamente Jacob, sino también Esaú. Hay perdón mutuo, hay reconciliación. Dice, y todos los comentaristas dicen eso, mira, está diciendo, Esaú hizo esto, y lloraron, plural, y lloraron. Y lo que yo puedo pensar es que sí hay una obra de Dios. No hemos visto a Esaú durante mucho tiempo. ¿Cuántos años? Más de 20 años. Antes quería matar a Jacob, ahora le perdona. También Dios se supone, parece que Dios ha obrado en la vida también de Esaú. La cuarta cosa que tenemos aquí, entonces, es la presentación de la familia. ¿Podéis imaginarlo? Hermanos que llevan muchos años sin verse, llegan allí. Ahora va a sonar un poco mal hoy en día. Pero Jacobo dice, y sí, me casé con las primas. Porque en aquella época, en Génesis, bueno, al principio de la civilización tenían que casarse con hermanos con hermanas, y ahora pues todavía en esta época no hay la ley Moisés que habla, pero se casaban con sus primas, que era una cosa en esta época muy normal. Pero diciendo, mira, nuestra madre, bueno, su hermano Labán, sus hijas, están allí hablando y no sé si hubieran dicho, mira, tú tienes la nariz del abuelo. Y todo ese tipo de cosas. Pero están allí presentándose en una gran reconciliación. ¿Os acordáis que la lección de Génesis 32 era que Dios nos enseña la humildad? Pues yo creo que sí. Esaú y Jacob habían quizás tenido la lección de ser humildes delante de Dios. Y la gran lección que vamos a ver, entonces vamos a volver a ese al final, es esas palabras cuando Esaú dice, Jacob ofrece todos estos regalos, varias como olas de ganado, ovejas, rebaños, animales, como quieres decirlo, y Esaú lo ve y dice, no, hermano, suficiente tengo yo. Suficiente tengo yo. Pero vamos a volver allí al final. Pero la próxima cosa que vemos, que sería como sexta cosa, es que Esaú finalmente acepta el regalo de Jacob. Finalmente acepta. Solamente la lección pequeñita allí que muchos de nosotros debemos aprenderlo. A veces debes recibir el regalo solamente con agradecimiento, porque la mejor cosa que puedes hacer a veces es recibir. Ahora, no quiero predicar, dice, oye, Gregorio ahora ha dicho que es bueno ser egoísta. No estoy diciendo eso.
Pero a veces alguna persona no quiere recibir nada. No me des nada, no me des nada, no me des nada. Pues a veces es una gran bendición recibir, porque otra persona tiene. Y la próxima cosa, hay que ver que viene un párrafo nuevo al versículo 12, cuando Esaú dice, anda, vamos, y yo diré delante de ti, e iban a ir juntos. Pero Jacob pone excusas. Vamos a ver por qué. No, tú vete adelante. Ahora, ¿cuál era el destino? ¿Lo habéis leído? Es una palabra difícil de pronunciar. El destino donde Esaú había sugerido, vamos a tener nuestro encuentro en Seir. S-E-I-R. No puedo pronunciarlo, pero vosotros sí. Seir. Es donde iban a ir. ¿Y qué hizo Jacob? Que es el punto siguiente, número 8. Él, en vez de ir hacia sur, va al norte. Ahora, yo no hubiera sabido esto, pero los grandes teólogos y los estudiosos pueden entender esas cosas. Seir está al sur y Sucot, creo que está al norte. Están al norte, a donde va Jacob. Pero los comentaristas también dicen que esa es una decisión sabia. Hombre, está diciendo algo que no es verdad, parece. Porque en el momento, mire, yo te sigo, pero inmediatamente va al norte. Porque dicen que Esaú estaba pidiendo como demasiado. Mira, vamos a vivir juntos. Mira, puedes bajar ahí a donde vivo yo. ¿Os acordáis? Dividirse, tenían tantas cosas. Abraham dice, mira, tú coges su dirección y yo iré en la otra dirección. Y era pedirle como demasiado. Cuando alguien te invita a comer y das una excusa, porque quizás en ese momento tú crees que no es apropiado, pues te han pedido algo que no es una buena idea. Pero eso es como contesta Jacob. Sí, tú vete adelante y yo seguiré, pero no. Va al norte y va a Sucot. Número 9. En Sucot, Jacob construye una casa y hace cabañas para su ganado. ¿Por qué construye una casa? Pues yo tampoco lo sé, pero yo sé que parece que el destino de los patriarcas es vivir en tiendas. Pero ese no es la dirección ni donde tenía que estar, ni lo que tenía que hacer. Parece que Jacob sí está haciendo un poco de desvío. Pero parece que todo va bien. Tiene allí su familia, su casa, sus cabañas, su estabilidad. Pero vamos a ver capítulos 34, 35, que Dios tenía otros planes. Esas son observaciones. Número 10. Después, finalmente, van a, otra palabra que no puedo pronunciar, perdóname porque yo decía a Floyd, no hay ninguna palabra difícil, pero estaba equivocado. Siquem, más o menos, Siquem. Llegan sanos y salvos a la ciudad de Siquem. Otra vez parece que todo va bien. Tiene su familia, el ganado, los rebaños, la estabilidad. Y sabes, a veces nuestras vidas son así. Tengo mi trabajo, tengo mi coche, tengo mi familia. Ay, eso es lo que me gusta, la tranquilidad, la comodidad. ¿A que sí, los que vosotros lleváis
30 años en las células, cuando hemos tenido esas preguntas, ¿qué es lo que más quiere la cantidad de personas que ha dicho? La comodidad. Jubilarme y estar tranquilo. Y a veces es lo que anhelamos, y a lo mejor es lo que Jacob quería. ¿Pero qué he dicho? Que Dios tenía otros planes. No, Siquem, Sucot, no es el sitio donde Dios quería que estuviera Jacob. Pregunta difícil. ¿Dónde quería Dios que estuviera? Betel. Betel. Y lo hemos visto varias veces, que hemos ido a... Vamos a hacerlo otra vez. Génesis 28, que lo explica allí varias veces. 28, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y cuando Dios hizo esta promesa, dijo, tú tienes que volver a tu tierra. Era Betel. Y lo vemos también adelante, 25:1. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Entonces, el problema es que Jacob no estaba donde tenía que estar. Y vamos a hablar de esto dentro de un momento un poco más. Pero lo que quiero que veamos ahora es que volvamos a que yo he dicho que para mí es la lección más importante y más fuerte del capítulo. Las palabras de Esaú, suficiente tengo yo. No vamos a alimentar las manos, pero ¿cuántas veces decimos suficiente tengo yo? Es que muchas veces es, ¿cuánto necesitas? Un poco más. Un poco más. Tengo eso, pero sería más feliz con un poco más. Las circunstancias quiero cambiar, muchas cosas. Ahora, en este caso, parece que Esaú está hablando de sus ovejas y sus vacas, o lo que fuera. Suficiente tengo yo, pero piensa en las cosas que anhelamos mucho, las cosas que queremos. Queremos amor, queremos compañerismo, queremos esperanza, queremos un amor del que hemos hablado. Sin Dios no hay amor. Pero esas cosas que anhelamos, relación, algo eterno, una esperanza de todo lo que va a pasar, eso es lo que anhelamos. Aceptación, ser una parte de un grupo, paz, tranquilidad, pero tranquilidad verdadera y eterna. Eso es lo que anhelamos. Y yo creo que esa es una clave para vivir la vida cristiana. No digo que yo sea buen ejemplo. De hecho, yo puedo decir especialmente hace 35 años que yo era muy mal ejemplo de eso. Pero creo que es una clave para la vida cristiana tener esa actitud. Tengo suficiente. Soy suficiente con la suficiencia del Señor. Tengo suficiente en el Señor para ser una persona íntegra, para ser una persona madura, espiritualmente y emocionalmente madura. Porque cuando lo estamos, la otra opción, no tener esa suficiencia, que es 2 de Corintios 3:5, pero no quiero leerlo en este momento. Pero está allí que nuestra suficiencia, algunas versiones dicen, están en la suficiencia del Señor. También Dios dice, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Las traducciones modernas todos ponen allí, mi gracia es suficiente. Dios es suficiente.
Y la otra posibilidad, la otra opción, si Dios no es donde encontramos nuestro amor, satisfacción, propósito en Él, estamos buscándolo en personas. No eso es suficiente, tú me tienes que dar. Y yo sé que yo era así, incluso recuerdo hace 30, 40 años lo que fuera, pensándolo conscientemente. Uy, voy allí para que me den, que me den, que me den, que me den. Pero esa es una clave para la madurez espiritual, porque o somos personas con esta suficiencia en el Señor que damos, o si no, siempre estamos allí intentando recibir. ¿Damos o chupamos? ¿Damos o chupamos? Y yo sé que hay otras personas, nos necesitamos al uno al otro, pero no para satisfacer lo que solamente el Señor puede satisfacer. Sí, necesitamos comida, necesitamos una sonrisa, necesitamos una palabra de ánimo, pero no ir al extremo de estar ahí siempre. No tengo suficiente, estoy vacío, dame tú a mí. ¿Me explico más o menos? Gran lección, suficiente tengo yo en el Señor para todos los grandes anhelos del corazón. Y quiero decir, el último sermón era la lección, que Dios nos enseñe la humildad. Pues yo creo que esta lección, el ser suficiente con la suficiencia del Señor, va paralelo con la lección de la humildad. Porque va juntos. Hay que ser humilde y reconocer todas nuestras necesidades, pero ir al Señor con estos grandes anhelos. Y estar ahí, aprender que no somos nada, que Él es todo. Él es un gran Dios. Y tener esa suficiencia y esa humildad, eso es lo que nos prepara para qué. Nos prepara para perdonar, nos prepara para reconciliarnos, nos prepara para servir, nos prepara para amar y saber dar, nos prepara para enfrentarnos con las dificultades. A veces las dificultades están ahí, yo sé, yo tengo algunas dificultades, como una montaña, no puedo. Claro que no. ¿Qué es lo que necesitamos? La suficiencia del Señor, el poder del Señor, su ayuda. Necesitamos su ayuda y reconocer nuestra suficiencia en su suficiencia en muchas cosas. Vencer la envidia, vencer las tentaciones, la lujuria, la pereza. Muchas cosas necesitamos esta lección. Entonces hemos visto que suficiente tengo yo y que hay que ver esta suficiencia en Él y la humildad para enfrentarnos con los problemas que tenemos. ¿Y cómo podemos tener esta madurez espiritual? ¿Cómo podemos tenerlo? Como yo termino todos los sermones más o menos con la misma cosa. Mirar a Jesús y mirar la cruz de Cristo. Buscarlo en Dios, no en nosotros, en Dios. Es muy curioso porque yo pensaba en este capítulo, busco la palabra muchas veces Dios, porque voy a pensar que Dios aparece la palabra más frecuente que cualquier otra palabra en la Biblia, ¿no? Dios, Dios, Dios. Y yo pensaba 1, 2, 3 veces, pero hay 5 veces. Porque aquí al final dice, el Elohe Israel. El Dios de Israel. Porque viene el poder, viene lo que recibimos de Dios. Es una obra suya. Es una obra que Él hace. Él hace una gran obra de amor y de gracia. Entonces tenemos que considerar y recordar cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios ha sacrificado por nosotros. No hay nadie que ha sacrificado por ti como Jesús.
lo que Él sacrificó en la cruz. Murió en nuestro lugar. Sufrió nuestro infierno en la cruz. Sufrió nuestra vergüenza y nuestra culpa en la cruz para darnos esta suficiencia y esta humildad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, para un sermón o dos vamos a hablar, debemos ir a Betel, pero antes de ir a Betel, tenemos que hacer otra cosa, como ha hecho aquí Jacob. Ha erigido un altar. Y yo quiero que erijamos un altar en nuestro corazón. Vamos a poner ahí un altar en nuestro corazón. Señor, voy a confiar en tu suficiencia. Voy a depender de ti. Voy a aprender a ser una de esas personas maduras. El adulto en la sala. Y ser todo lo que tú quieres que yo sea. Suficiente en ti, dependiendo de ti y humilde en ti. Oremos. Gracias por esta lección que tenemos nuestra suficiencia en ti, en todo lo que tú has hecho, en todo lo que tú nos has prometido. Entonces, ayúdanos a vivir esta vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.